Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por la puntualidad en el día de hoy. Hoy tenemos una charla bastante interesante e importante en la actualidad. Es una entidad que vamos a ver pues la actualización al día de hoy 2026 de una de las patologías más prevalentes y que va en aumento casi que exponencialmente a medida que pasan los años. Y de hecho es uno de los principales factores de riesgo modificables en gran parte de las patologías cardiovasculares de nuestros pacientes. Y la reducción del peso va a hablar en gran medida de los desenlaces positivos de nuestros pacientes. Que para el día de hoy hablemos acerca de la actualización de la guía obesidad 2026. Está a cargo de dos estudiantes, el de la estudiante Mariana Lucía, perdón, de séptimo semestre, y el estudiante Juan Esteban Torres de sexto semestre. Contamos con la ayuda y la asesoría de la doctora Blanca Pacheco, ella es residente de tercer año de medicina interna de la Universidad de La Sabana. Y que pues sin más, empecemos con la charla del día de hoy, que creo que es algo muy enriquecedor para todos nosotros. Listo. Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban. Ya vamos a compartir la presentación. ¿Podrían confirmarme si están viendo la presentación? Sí, ahí se ve perfecto. Sí. ¿Se ve en pantalla completa o se ve en miniatura? Se ve en miniatura todavía. Pero Ya en listo, ahora pantalla. sí ya. Ya ahora sí está en pantalla completa. Listo. Listo. Entonces, pues, bueno, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Juan Esteban Torres, de sexto semestre. Estoy acompañado de mi compañera Mariana, Ujú. de séptimo semestre. Yo soy Mariana Lucía Vila Lara de séptimo semestre. Y pues hoy les vamos a presentar como actualizaciones de la guía de obesidad del 2026. Entonces, pues, si quieres, ahí puedes seguir. Lo que vamos a abordar va a ser la epidemiología, la definición, la clasificación, la fisiopatología, la estratificación, el diagnóstico, el abordaje y por último el manejo de la obesidad. Entonces, pues podemos empezar con la epidemiología. Trajimos la epidemiología colombiana. Entonces, ¿qué pasó? Pues lo saqué de una encuesta y un estudio que se realizó por parte de la Universidad Nacional, donde situó que más o menos un 56.6% de los adultos presenta exceso de peso, un 37.8% está con sobrepeso y un 18.7% con obesidad. Ahora bien, en el 2019 también la universidad realizó un estudio donde más o menos 383 pacientes fueron atendidos por obesidad, 432 consultas ambulatorias y 111 ingresos hospitalarios, todos relacionados a obesidad. Y más o menos 59.347 muertes son causadas por obesidad, y, o sea, no, perdón, un 21% de eso es causado por obesidad. Y las principales como causas son asociadas a esta, no como que sea el principal motivo, pero la obesidad es como un factor de riesgo que induce múltiples comorbilidades. Entonces, pues les genera, por ejemplo, un 70% le genera una cardiopatía isquémica o complicaciones de diabetes mellitus tipo 2 un 10% o hipertensión, por ejemplo. Y ahora bien, seguimos con la definición. Acorde al Lancet del 2025, que sigue vigente hasta ahorita, la obesidad se define como una condición que se caracteriza por el exceso de adiposidad con o sin distribución anormal de la alteración funcional del tejido adiposo. Entonces, ¿qué refiere esto? Más que todo que va a haber como un exceso de tejido graso, y es claro como recalcar que la sobrealimentación no produce obesidad, sino que la obesidad produce sobrealimentación. ¿Esto cómo lo podemos de pronto explicar fácilmente? Por ejemplo, hoy en día está muy de moda hacer ejercicio y hay gente que está, por ejemplo, en volumen. Entonces, esa gente que busca cómo crecer en masa muscular tiene una sobrealimentación, pero eso no significa que se vayan a poner obesos. Significa que van a poder, pues, de pronto construir más masa muscular. Listo. Ahora pues trajimos también algunos factores de riesgo, que era lo que explicábamos con toda la epidemiología, que es que la obesidad es una enfermedad que genera inflamación crónica y genera complicaciones metabólicas, físicas y hasta psicosociales. Entonces, por ejemplo, puede generar diabetes mellitus tipo 2, que es como lo más común, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, hiperlipidemia, enfermedad hepática esteatóxica, disfunción metabólica, el estado inflamatorio, que es crónico, y enfermedades mentales.
Listo, como para abordar un poquito como definiciones, entonces aquí traigo como un glosario de tres términos que van a ser importantes que vamos a estar abordando durante la charla. Entre ellas pues está el sobrepeso, que lo definimos como una condición caracterizada por un exceso de peso corporal en relación con la estatura, que se evalúa generalmente mediante el índice de masa corporal. Entonces aquí se considera sobrepeso es cuando el paciente se encuentra entre 25 y 29,9 kilogramos por metro cuadrado. Ya en obesidad, pues ya hablamos de una enfermedad crónica que está caracterizada por una acumulación normal o excesiva de ese tejido adiposo. Entonces aquí en adultos ya el diagnóstico se establece cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado. Y hablamos de adiposidad central, que es como una obesidad abdominal, que es cuando hay una acumulación excesiva de grasa en la región abdominal. Particularmente esto lo denominamos como grasa visceral, que esta va a estar asociada con un mayor riesgo cardiometabólico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues el tejido adiposo lo que va a hacer es como liberar grandes cantidades de ácidos grasos libres que van a ir a la circulación portal. Entonces, esto nos va a aumentar lo que es pues la producción hepática de glucosa y triglicéridos. Entonces, a su vez, pues esto termina por secretar adiposinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que lo que van a hacer es como favorecer toda esa parte de resistencia a la insulina, dislipidemia y pues también generar como un estado inflamatorio crónico. Entonces, pues esto nos va, como mi compañero lo había dicho anteriormente, a incrementar el riesgo de desarrollar pues enfermedades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, que están muy fuertemente vinculadas con eventos súbitos como por ejemplo un infarto agudo de miocardio. Entonces, por eso es relevante tenerlo en cuenta. Listo, ahora vamos a seguir con la clasificación. Uno puede clasificar la obesidad con muchos parámetros, sin embargo, pues uno al momento de hacer una consulta, pues puede que uno no cuente con una máquina de bioimpedancia, por ejemplo. Entonces, pues lo general es que se haga con el índice de masa corporal. Este se ha utilizado ampliamente para diagnosticar y estadificar la obesidad desde hace mucho tiempo. Pero lo que pasa es que, pues ahí pues uno lo puede como clasificar, ¿no? A partir de 25 ya comienza a ser sobrepeso, 25 más, y ya a partir de 30 ya se categoriza como obesidad hasta una obesidad tipo 4. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que dentro del índice de masa corporal existe como un problema o una dicotomía, así que ahí puedes seguir, porfa. Y es que el índice de masa corporal, al usar solo dos variables, deja por fuera una variable muy importante que es la composición corporal, que es lo que nos diferencia la grasa de la masa. Entonces no hay una diferencia entre esos dos. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, un atleta o un deportista de alto rendimiento, un fisicoculturista, puede tener un exceso de masa, más sin embargo, pues puede ser de masa muscular y eso no le va a generar ningún daño o ningún síntoma, pues que le altere su vida cotidiana. Entonces, pues no va a haber un estado como inflamatorio crónico. En cambio, pues ya si hay un exceso de tejido adiposo, sí se va a generar un estado, o sea, un estado inflamatorio muy constante y muy crónico. Entonces el índice de masa corporal es muy propenso a errores. Por ejemplo, en personas musculosas, como lo que está explicando, en poblaciones con diferentes composiciones corporales o en cierto tipo de riesgo cardiometabólico. Bueno, vamos a seguir un poquito con la fisiopatología, que no la abordamos del todo, pero pues es como un resumen express de lo que ocurre. Porque pues ocurren muchas cosas, ya que la obesidad es como lo que digo, es una inflamación crónica, la cual pues comienza a generar diversos como daños estructurales y pues orgánicos, generando así eh, pues un daño como a órgano blanco y demás. Pero pues cómo empieza todo con un desequilibrio energético. Entonces, ¿qué ocurre? Pues va a haber más energía de la que se gasta, entonces la basal pues se va a superar. Esto genera pues un exceso de sustratos, glucosa, ácidos grasos, y todo esto va a superar pues la capacidad de almacenamiento del tejido. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una expansión de tejido adiposo. Entonces va a haber una hipertrofia del tejido y una hiperplasia. Más adelante va a comenzar a haber una disfunción del tejido adiposo. Y esto ocurre porque la hipertrofia es demasiada. Entonces, por ejemplo, al igual que el corazón, si hay una hipertrofia cardíaca, pues la irrigación no va a dar. Entonces va a haber un crecimiento pues anormal, el capilar no va a poder generar una vascularización como adecuada, se va a generar una isquemia y ahí va a comenzar la inflamación crónica. Entonces va a haber como una inflamación crónica, pues al inicio como de bajo grado, se van a liberar citoquinas, como ya mencionó Mariana, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6 y demás, que pues va a comenzar también a cambiar la secreción de adipocinas, como la leptina, la hiponectina, y hasta esto puede generar resistencia a insulina.
Entonces, ¿qué va a pasar más adelante? Que va a haber como una afectación en el control central del hipotálamo, que es el que se encarga como de integrar las señales para regular el apetito y la saciedad. Entonces, por ejemplo, la leptina pues controla la saciedad, al igual que eh, la hormona alfa melanocítica, si no estoy mal, y el neuropéptido Y pues controla el hambre con la grelina. Y pues más o menos es como un resumen como básico de la fisiopatología. ¿Qué es lo que ocurre? Que pues este exceso de grasa pues va a generar lipotoxicidad, grasa ectópica y pues consecuencias metabólicas en los órganos. Entonces, si quieres, ahí puedes seguir. Listo. Entonces acá traje como una tablita que más o menos explica pues cómo empieza todo, ¿no? Entonces primero pues va a haber como una etiología, una causa. Entonces puede haber un factor mecánico, por ejemplo, sedentarismo o un menor gasto energético. O una ambiental, que puede ser una dieta hipercalórica, que en la casa coman mucho. Eh, o psicológicos, por ejemplo, estrés o trastornos emocionales que pues generen una alteración en la alimentación. Luego va a haber como un mecanismo de expansión del tejido adiposo. Entonces, pues acá es donde les digo que se va a ver afectado el hipotálamo. Entonces va a haber pues un aumento del apetito o como una como no buena regulación de la saciedad. Y esto pues va a generar pues mayor consumo energético y pues, por ejemplo, resistencia a la leptina. Entonces la saciedad pues nunca va a llegar. Ahora pues la obesidad se ve pues como un fenotipo físico y pues se ve es un fenotipo visible, entonces pues se ve la distribución anormal del tejido adiposo. Luego pues va a haber más que todo la fisiopatología, va a haber como un aumento del turnover de todo el tejido adiposo, entonces pues va a haber mucho más síntesis de los adipocitos, se van a recambiar más, va a generar pues esta hipertrofia, esta hiperplasia, va a haber daño mitocondrial y van a haber alteraciones de las lipodicinas, como ya dije anteriormente, por la inflamación, por las citoquinas proinflamatorias. Luego va a ser como un problema mucho más sistémico. Entonces, lo que mencionaba anteriormente es que va a haber lipotoxicidad, la inflamación, va a haber una activación del sistema angiotensina-aldosterona. Y esto, o sea, todas estas como alteraciones sistémicas se ven como explicadas más adelante en las manifestaciones clínicas de la obesidad y en cómo genera como comorbilidad con más enfermedades. Va a haber pues efectos mecánicos, alteraciones metabólicas y pues etcétera. Y por último, ya va a haber como una fisiopatología más enfocada en el órgano, entonces va a haber lo que estaba diciendo, por ejemplo, puede haber como daño más al corazón, puede que comience a haber una hipertensión, que nuestro paciente, por ejemplo, genere más disnea y como fatiga y pues como este tipo de síntomas clásicos de esto. Y por último, ya va a haber una afección a órgano blanco. Ahora, siguiente. Ahí uno puede clasificar la obesidad acorde a la causa o a su fenotipo. Entonces, pues si empezamos por la causa, por ejemplo, la primaria es más que todo por un aumento pues perdón, como de este balance energético. Entonces, pues es más que todo exógena y es más que todo representa la mayoría de casos, que es del 95 al 90, del 90 al 95%. La secundaria es ya más asociada por otra enfermedad o por un medicamento o una alteración en el metabolismo o control del apetito. Y por último, una categoría genética que está más relacionada pues, a una alteración de un gen. Ahora tú también la puedes clasificar como una clasificación pues, fenotípica. Entonces, hay dos. El primero es el fenotipo androide primario, que pues es más acumulación en la grasa en el abdomen, en el pecho y en la cara. Y el fenotipo ginioide, que es más que todo en las caderas, piernas y glúteos. Y así pues podríamos clasificar el tipo de obesidad. Ahora seguimos con el diagnóstico. El diagnóstico pues hoy en día se hace con el índice de masa corporal, la composición corporal y las comorbilidades asociadas. La composición, como ya pues mencioné, se hace más que todo con una máquina de bioimpedancia para pues medir la masa muscular y la grasa. También pues uno puede estratificar, ¿sí? Sí, eso, gracias. Ahí uno puede como empezar como a estratificar la obesidad. Entonces, por ejemplo, un estadio uno sería un paciente el cual no tenga comorbilidades o sea asintomático. Ya cuando ya empezamos a avanzar, un estadio 2 ya pues que, puede que genere una comorbilidad, que el paciente tenga factores de riesgo, que se le vean afectados los signos vitales, por ejemplo, y pues que comience a haber como una inflamación mínima y como síntomas sistémicos, pero leves. Ya un estadio 3 ya
puede que el paciente llegue con más factores de riesgo, puede que llegue con más comorbilidades, ya puede que el paciente llegue con más antecedentes patológicos, lo cual pues va a aumentar la mortalidad de nuestro paciente. Por ejemplo, puede llegar con diabetes o una enfermedad cardiovascular o pues con una prediabetes o un síndrome metabólico y pues demás enfermedades, enfermedad renal crónica, por ejemplo. Ya cuando estamos en un estadio 4 ya va a haber un daño a órgano blanco y va a estar pues comprometido. Y esa va a ser como la diferencia de todo, de todos estos como estadios. Si quieres, sigue. Ahora, nosotros pues en una consulta normal, pues no, pues, probablemente casi nadie tenga una máquina para medir la composición corporal. Entonces pues uno se puede ayudar pues con más, como con más parámetros o con más ayudas que uno podría tener a la mano. Una de estas sería la relación cintura-cadera, que es la circunferencia de la cintura sobre la circunferencia de la cadera, y esto pues nos ayudaría como a estratificar más si nuestro paciente se encuentra en sobrepeso, obesidad o no. Más sin embargo, es un parámetro que uno ya nomás al mirar al paciente a entrar como a la consulta, pues uno ya como que medio se guía con eso y pues puede saber si el paciente presenta obesidad o no. También podemos mirar la relación altura-peso, la cual pues nos indicaría también más o menos cómo está el paciente, cómo tiene más o menos como esa relación. Y pues aquí va mucho de la mano también pues lo que digo pues de medirlo siempre cuando se pueda. O sea, esto uno lo debería siempre hacer porque pues va a generar como menos fallo en el diagnóstico. Por último, tenemos también la circunferencia de la cintura y pues esto es lo que nos va a indicar más que todo es que entre más grande sea, pues va a haber mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Ahora el diagnóstico, pues lo ideal sería que se acompañara con una máquina de bioimpedancia. Entonces, pues a partir de 25% como de grasa, de tejido graso, va a ser obesidad en hombres y a partir de 33 en mujeres. Y pues esto sería como lo ideal más que todo. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Esto sí es muy largo, pero pues lo intentamos como resumir. Entonces las manifestaciones clínicas aparecen cuando pues va a haber cuando hay un exceso de tejido adiposo, y esto lo que va a generar es que van a haber alteraciones estructurales, metabólicas y mecánicas en órganos y pues diferentes sistemas. Entonces esto va a generar síntomas y signos pues dentro de nuestro paciente, lo cual le va a alterar como su limitación en sus actividades. Entonces van a haber muchas manifestaciones. Podemos empezar con las metabólicas, por ejemplo. Si de pronto nuestro paciente tiene una resistencia a la insulina, entonces puede generar, por ejemplo, una diabetes mellitus tipo 2 y pues va a haber, yo qué sé, puede haber fatiga, polidipsia, poliuria, hiperglucemia. Entonces, más que todo, como las manifestaciones clínicas van muy enfocadas como a la enfermedad que se generen por esta inflamación o por lipotoxicidad, por ejemplo, que se genere. Por ejemplo, la dislipidemia, pues va a aumentar los triglicéridos, va a disminuir el HDL. ¿Qué más? Manifestaciones cardiovasculares también van a haber. Entonces, pues, como dije anteriormente, se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces, pues va a haber un aumento del sistema, como, sí, como una estimulación del sistema nervioso simpático. Se va a retener más hoy, pues va a generar como este tipo de hipertensión. Entonces, pues acá se puede generar, pues, por ejemplo, una enfermedad coronaria, una insuficiencia cardíaca, una cardiopatía hipertensiva. Y pues eso, ¿cómo se va a manifestar? Pues con lo clásico, una disnea, una intolerancia al ejercicio, un edema en miembros inferiores. También tenemos las manifestaciones respiratorias. Más que todo acá está relacionada la apnea obstructiva del sueño, ya que pues al haber acumulación de grasa como en todo el cuerpo, pues también se va a acumular en la zona como cervical y va a haber un colapso de la vía aérea superior. Entonces pues también vamos a tener disnea, fatiga, ronquidos, puede que haya cefalea. Y pues así mismo como con todos los sistemas, en el hígado, muchas veces más que todo en el hígado es asintomática, pero pues se puede generar hepatomegalia y pues la steatosis. Y pues paraclínicamente se va a ver como visto con la elevación de las transaminasas. ¿Qué más? Es importante recalcar el sistema musculoesquelético, ya que pues es frecuente que pacientes obesos vayan a generar como mucho dolores en las articulaciones, más que todo en las articulaciones que cargan como mucho peso, por ejemplo en la columna, en la zona lumbar o más que todo en las rodillas también. Y pues esto les va a generar limitación en la movilidad, intolerancia al ejercicio,
y pues como que la enfermedad va a ir avanzando y avanzando y pues es mucho más complicado para el paciente como abordarla. También pueden haber manifestaciones gastrointestinales como pirosis, regurgitación, dermatológicas como hiperpigmentación o pliegues cervicales o axilares. Y una que es como que llama la atención es como las psicológicas, pues porque pueden comenzar a generar baja autoestima, depresión, pues la gente va a generar como, los va a ver como un estigma social. Y ya, también pues puede haber pérdida de la visión en el sistema nervioso central, lo que ya mencioné, cefaleas como matutinas y más que todo eso. O sea, es muy grande el abordaje de las manifestaciones clínicas, pero es como un resumen chiquito. Ahora vamos a seguir pues con el abordaje clínico. Entonces uno cómo abordaría pues un paciente obeso. Entonces uno pues llega pues un paciente obeso y uno lo que tiene que saber es que uno tiene que dividir a este paciente como estratificarlo en dos cosas. Si es un paciente preclínico o si es un paciente clínico. La diferencia de estos dos más que todo va a ser la sintomatología. Un paciente preclínico usualmente no va a tener síntomas o no va a tener síntomas. Un paciente clínico sí. Entonces, pues ya pues o sea, hacemos lo que ya mencionamos anteriormente, vamos a usar el índice de masa corporal, le vamos a medir la cintura, pues si se puede con la máquina de bioimpedancia. Y acorde a esto vamos a mirar pues si el paciente pues tiene como el criterio para diagnosticar la obesidad y mirar si tiene algún otro síntoma. Y pues más que todo se hace así. Pues también se va muy relacionado a las complicaciones o a las limitaciones de las actividades diarias, pero eso pues uno lo aborda más que todo en la anamnesis, preguntándole al paciente cómo se ha sentido y pues etcétera. Ahora, lo que estaba mencionando, si quieres dale. Lo que estaba mencionando, uno tiene que llegar y estratificar al paciente. Entonces, pues primero como confirmar como la masa, como mirar, a ver, bueno, este señor puede que tenga obesidad o no. Si no, si no hay como un índice que te diga que la grasa pues no indique como un diagnóstico para obesidad, pues no. Puede ser, por ejemplo, lo que digo, puede que llegue un atleta, tenga mucha masa, pero un índice de masa corporal muy elevado, pues no, no clasifica para ser obeso. O puede que sí. Entonces acá uno ya pues lo va a estratificar en un paciente preclínico con obesidad o, no, o clínico. Entonces pues la diferencia es como esa limitación, esa sintomatología que pues ya va a alterar mucho la manera de vivir del paciente, el estilo de vida. Listo. Ahora, acá tengo como un algoritmo mucho más específico. Entonces, pues vamos a mirar primero pues el índice de masa corporal, la edad, el género, la etnia, y acorde a eso, pues vamos a ir mirando. Entonces, pues, ¿qué va a ocurrir? Va a haber como un primer abordaje para confirmar si hay como tejido graso anormal por medida de las medidas antropométricas, por ejemplo. Si no, pues no, no es obesidad. Si sí, vamos ya pues a hacer como una investigación más profunda. Entonces acá pues, ¿qué podemos hacer? Si no hay una máquina de impedancia, ¿qué se utiliza? Pues la historia clínica y el examen físico. Entonces, si el paciente no menciona ningún síntoma, ninguna limitación de sus actividades diarias, puede que tenga una obesidad preclínica. En cambio, si hay como una limitación, ya comienza a como a tirar más al otro lado, a una obesidad clínica. Y pues más que todo uno lo va mirando con esto, si tiene síntomas o no, que fueron los que ya mencionamos. Y acá traigo una última tabla, que es como ya lo último que uno tiene que hacer es mirar como el tratamiento, ¿no? El tratamiento depende mucho. Por ejemplo, si es un paciente preclínico, pues cambia, no va a ser terapéutico, es un tratamiento más enfocado en la mejoría de hábitos, en considerar hábitos más saludables, en empezar a hacer ejercicio. En cambio, ya un paciente clínico ya pues puede cambiar, entonces ya pues, por ejemplo, puede llegar con un riesgo cardiovascular, entonces pues uno no lo puede mandar a la casa sin nada, ¿no? Entonces pues al menos mandar yo que sé un losartán o empezar a darle un GLP-1 como para que baje de peso y así. Entonces pues ya como que el abordaje cambia acorde a cómo lo estratifiquemos. Y ahora vamos a ir con el manejo y esto ya lo va a explicar mi compañero. Listo, entonces vamos a empezar con lo que es la parte de manejo. Esto manejo lo establece la guía que sacó la ADA en este 2026. Entonces, aquí, pues primero, como primera instancia, nos hacen un tipo de recomendaciones
Entre ellas, pues, seleccionar esos medicamentos que se le den al paciente, tratando de enfocarse, pues, en la persona, o sea, tener en cuenta como la toma de decisiones compartida y también como la evidencia disponible que haya para poder precisamente seleccionar el tratamiento más adecuado basado en ese paciente. Además de esto, pues también, si bien toca cómo priorizar los medicamentos de la obesidad que logren como alcanzar y mantener esos objetivos de tratamiento, también hay que tener en cuenta pues el contexto del paciente, ¿no? Entonces tener en cuenta el costo, el acceso, la tolerabilidad incluso que tenga el medicamento para saber si se modifica ese tratamiento o no, también el riesgo de efectos adversos y también como preferencias individuales que tenga el paciente para que precisamente presente una mayor adherencia a esta terapéutica que se instaure, ¿sí? Porque si el paciente no le está gustando el medicamento que está utilizando o tiene muchos efectos adversos durante bastante tiempo, pues no va a tener una adherencia y eso no es lo que queremos. También tener en cuenta que, pues, si bien ahorita vamos a hablar de manejo farmacológico, no todo se trata como de solamente medicamentos, hay que tener en cuenta que para un manejo integral se debe tener como un abordaje en cuanto a nutrición, actividad física y también como una terapia conductual que pues en combinación con los medicamentos pues van a lograr estos objetivos de salud que queremos con ese paciente. Además de esto, pues también tener en cuenta que si el paciente está utilizando algún tipo de medicamento porque de pronto quizás tenga muchas comorbilidades que hacen que tenga que usar esos medicamentos y esos medicamentos promueven el peso, entonces también buscar cómo se puede realizar un manejo y minimizar estos medicamentos que también están como contribuyéndonos a esa propensión a tener un peso alto, ¿sí? Entonces aquí pues existen diferentes medicamentos pues para la obesidad, pero estos ya se van a determinar pues según el grado de obesidad que tenga el paciente y también como las comorbilidades que tenga. E incluso si se llega como contraindicar algún medicamento, entonces tener en cuenta que el abordaje también es muy individualizado, dependiendo pues el paciente que nos llegue a consulta, ¿sí? Entonces voy a hablar de una serie de medicamentos que se abordan en la guía de la ADA como en una tablita. Entonces voy a hacer primero abordaje con mecanismo de acción y ya como hablar de aspectos generales del medicamento. Entonces aquí tenemos el Orlistat, que nos va a proporcionar una reducción de peso en un 3,1% y el costo es moderado para también tener en cuenta la accesibilidad del paciente. Entonces, el mecanismo de acción de este medicamento, pues es que va a inhibir como las enzimas lipasa gástrica y pancreática en la luz intestinal. Entonces, estas enzimas son las encargadas, pues, de hidrolizar los triglicéridos de la dieta, pues, en los ácidos grasos libres y también los monoglicéridos, que pues son las formas en las que el intestino puede absorberlas, ¿sí? Entonces, cuando bloqueamos con este medicamento esas lipasas, pues los triglicéridos no se hidrolizan, entonces no se absorben en el intestino delgado, entonces aproximadamente como un 30% de esa grasa ingerida va a ser eliminada por las heces, que incluso es una de las manifestaciones, ya lo voy a abordar, pero que el paciente puede presentar esteatorrea. Entonces, entre las contraindicaciones tenemos que está contraindicado en pacientes que tengan una mala absorción o una colestasis. En cuanto a efectos sobre enfermedades como comorbilidades y todo esto, pues vemos que tiene efectos positivos en la presión arterial y la diabetes mellitus tipo 2. También en efectos adversos comunes que podemos ver está la esteatorrea que ya lo había mencionado. El paciente puede tener flatos, una urgencia fecal, un aumento de las deposiciones, pues porque el medicamento está interactuando a nivel gastrointestinal, ¿sí? Entonces, en cuanto a las sugerencias y seguimiento que se proporcionan como en la guía, es pues advertir al paciente como de estos efectos gastrointestinales que puede tener, que pueden desaparecer aproximadamente desde la cuarta semana. Primero, para que el paciente lo tenga en cuenta y no se alarme y no suspenda el tratamiento antes de realizar pues como un abordaje efectivo en el primer tiempo, ¿sí? Y después de esto, también tener en cuenta que si los síntomas persisten, pues lo que tenemos que hacer es modificar precisamente esa terapéutica que se ha establecido. También debido pues a todo este proceso que va a tener el paciente con obesidad, entonces pues aparte de las dietas, el ejercicio y pues los medicamentos que va a tomar, pues también hay que tener en cuenta si el paciente va a presentar algún tipo de deficiencia de vitaminas, porque aquí si bien pues el paciente está, buscamos como reducir su ingesta en el contenido alimenticio, pues también no queremos que pierda todos esos nutrientes que son esenciales para diferentes procesos fisiológicos. Entonces, pues también tener como un control de eso y en caso de ser necesario, pues realizar una suplementación, aunque pues todo esto debería tenerlo previsto como la parte de acompañamiento de nutricionistas.
Entre estrategias para gestionar efectos adversos, pues también la guía nos recomienda como seguir un plan de alimentación que esté bajo en calorías para reducir como pues los efectos gastrointestinales, reducir como la ingesta de grasas y todo esto. También evitar planes de alimentación que son, por ejemplo, bajos en carbohidratos, porque entonces aquí cuando, si bien es positivo porque se disminuye como toda la ingesta de carbohidratos, también a veces ese tipo de planes alimenticios pues, buscan obtener como la energía a través de otros mecanismos, como por ejemplo las grasas. Entonces, este de baja en carbohidratos sería más específica como para los pacientes con diabetes. Entonces, como por esa parte de estrategias para gestionar efectos adversos. Luego tenemos la fentermina, que está utilizada pues para el tratamiento a corto plazo de la obesidad. Entonces aquí lo que nos va a hacer es como disminuir el apetito mediante acciones sobre el sistema nervioso central. La fentermina nos va a reducir el peso en un 3,6% y es de costo bajo, es accesible. En cuanto al mecanismo de acción, pues vemos que el principal efecto pues va a ser que es un simpático mimético que lo que hace es actuar estimulando la liberación de noradrenalina en el hipotálamo y esto pues nos va a producir toda esta parte de estimulación del centro de saciedad, la disminución del apetito, que por ende pues también disminuye la reducción de la ingesta calórica, como esa sensación de saciedad es más rápida y es más extensa, entonces el paciente pues disminuye como esta ingesta y también a su vez genera un mayor gasto energético por la activación simpática que produce el medicamento. Entonces, como anexo que también mencionaba, es que incluso en algunas ocasiones puede aumentar la liberación de dopamina y serotonina. Entonces, esto nos va a contribuir como pues esa activación simpática que va a generar un mayor gasto energético. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos que está contraindicado en eventos cerebrovasculares, si hay un antecedente de eso, si el paciente tiene hipertensión no controlada, si tiene glaucoma, hipertiroidismo o incluso está en un estado de agitación. En cuanto a efectos sobre enfermedades y complicaciones y comorbilidades, si tiene impacto positivo o impacto negativo, se desconoce. No hay suficientes estudios que nos indiquen algo de esto. En cuanto a efectos adversos comunes, el paciente va a tener la boca seca, puede presentar una deshidratación. Igual es muy importante como hacer el acompañamiento y encargarnos de que el paciente pues esté constantemente pues ingiriendo agua. También puede tener insomnio porque pues tiene como una interacción con el sistema nervioso central, puede tener cefalea, irritabilidad y en cuanto a gastrointestinales puede sufrir de estreñimiento. Entonces, en cuanto a las sugerencias de seguimiento, es que este medicamento puede llegar como a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca e incluso la presión arterial. Entonces, es necesario como monitorear a los pacientes que tengan como condiciones como la hipertensión que lo que van a hacer es pues empeorarnos como esa sintomatología. Entonces también tener como en cuenta la gestión de esto. Luego tenemos la fentermina topimarato, que es como la fentermina, pero se le suma otro medicamento que lo que va a hacer es pues ser mucho más potente. Entonces por eso aquí ya vemos que la reducción de peso ya aumenta en un 8,8% y el costo aquí ya aumenta también, es de un costo moderado. Entonces, aquí el mecanismo de acción es que pues este fármaco va a ser utilizado para el manejo crónico cuando las modificaciones del estilo de vida no son suficientes y va a interactuar dos tipos de fármaco. Entonces, por el lado de la fentermina, pues ya habíamos mencionado, simpático mimético, va a estimular la liberación de noradrenalina en el hipotálamo, también esto va a pues producir la supresión del apetito y va a aumentar la saciedad. Pero por el lado del topimarato es un antiepirético que también va a reducir el apetito, va a aumentar esa saciedad, va a disminuir el deseo pues, del paciente por alimentos, por ende va a reducir la ingesta calórica y también va a modular los receptores GABA y glutamato, que son los que influyen en los centros hipotalámicos. Entonces, es como el mismo mecanismo de acción de la fentermina, pero como son dos medicamentos, están potencializados. Entonces, aquí vamos a ver que hay una mayor pérdida de peso de estos fármacos juntos que por separado. En cuanto a las contraindicaciones, pues está contraindicado en enfermedades cardiovasculares, hipertensiones no controladas, glaucoma, hipertiroidismo. Aquí ya se ha demostrado que este tiene pues efectos positivos en diabetes mellitus tipo 2, la presión arterial y la apnea obstructiva del sueño. En cuanto a efectos adversos comunes, pues podemos tener que puede haber parestesias, la boca seca, cefalea, estreñimiento, insomnio, incluso alteración del gusto o un deterioro cognitivo, por lo que pues son dos medicamentos que son potentes y están interactuando con toda la parte del sistema nervioso. En cuanto a sugerencias y seguimiento que pues nos proporciona la guía,
es como informar a pacientes en edad fértil que este medicamento puede tener efectos teratógenos, entonces asesorar sobre el lado de la anticoncepción para que no, pues, en caso de que la paciente esté en vías como de buscar, planificar y como querer tener un embarazo, entonces también, pues, contraindicado para eso. También monitorear la frecuencia cardíaca y la presión arterial, porque ya habíamos dicho que este medicamento, pues, lo que hacía es elevarnos estas cifras. También indagar acerca de los cambios de humor, porque puede ser que sea necesario realizar un acompañamiento como con otras redes de apoyo, como por ejemplo interacciones psicológicas. Y también realizar como un control paraclínico como del perfil de electrolitos y también perfil de infusión renal, como para tener toda esa parte controlada. En cuanto a estrategias como para gestionar efectos adversos y disminuirlos en mayor cantidad, pues las guías recomiendan como una ingesta constante de agua, pues para la deshidratación y también de fibra para controlar pues lo que es la parte del estreñimiento. Y también evitar tomar los medicamentos por la noche para no, para pues reducir el insomnio, porque eso también pues termina siendo contraproducente para que el paciente logre perder el peso. Luego tenemos la naltrexona bupropión, que esta nos va a reducir el peso en un 4,8% y es de costo moderado. Entonces, aquí es una combinación farmacológica que está utilizada pues, en el tratamiento de la obesidad, cuando las modificaciones del estilo de vida tampoco son suficientes. Entonces, va a actuar sobre los centros cerebrales que regulan el apetito y el sistema de recompensa alimentaria. Entonces, aquí el bupropión lo que va a hacer es, va a hacer funcionar como un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Entonces esto va a estimular las neuronas propiomelanocortina, creo que se llaman así, en el hipotálamo. Y esto nos va a generar una disminución de ese apetito y un aumento de la saciedad. En cuanto a la naltrexona, es un antagonista de los receptores de los opioides y también va a bloquear la retroalimentación inhibitora sobre las neuronas propiomelanocortinas. Entonces, esto finalmente va a resultar pues en una mayor activación de esas neuronas, lo que va a sintetizarse en una disminución de ese apetito, la reducción del consumo de alimentos y también como una modulación del sistema de recompensa alimentaria para que el paciente no tenga como esa ansiedad de comer y sienta una saciedad prolongada. En cuanto a las contraindicaciones, pues la hipertensión está contraindicada en hipertensión no controlada, trastornos convulsivos, glaucoma, anorexias o bulimias, evidentemente, uso crónico de opioides y en cuanto a efectos sobre enfermedades y complicaciones, se ha demostrado que tiene beneficio en diabetes mellitus tipo 2, pero no se ha demostrado si tenga algún tipo de beneficio en presiones arteriales. Entonces, de ahí por eso monitorear. Entonces, en cuanto a los efectos adversos, tenemos que puede crear náuseas, estreñimiento, vómitos, dolor de cabeza, mareo, boca seca, que son pues los síntomas más comunes de todo este tipo de medicamentos por pues el efecto que generan en el paciente. En cuanto a las sugerencias de seguimiento, lo mismo, monitorear frecuencia cardíaca, presión arterial y también cómo mirar los cambios de humor del paciente si está presentándolos con el medicamento. En cuanto a estrategias como para reducir efectos adversos, las guías recomiendan pues reducir el tamaño de las porciones para controlar las náuseas, porque el paciente como se sacia muy temprano, pues si sigue comiendo, pues evidentemente pues va a sentir la necesidad como de expulsar todo eso porque el cuerpo lo toma como si fuera ya demasiado. También el agua, la fibra, pues para controlar la resequedad como de mucosas y también el estreñimiento, la deshidratación. También administrar pues la dosis en la noche, al menos 3 horas antes sería lo ideal, pues para reducir los efectos de insomnio. Y también reducir como toda la parte de dietas ricas en grasa. Luego tenemos aquí dos medicamentos que voy a mencionar que están muy famosos y de moda porque son los que están utilizando los famosos para inyectarse y bajar de peso de formas muy rápidas, que son la liraglutide y la semaglutide. Entonces vamos a empezar por la liraglutide. Lo que va a proporcionarnos es una reducción de un peso en un 4,5% y desde un costo alto. Entonces aquí el mecanismo de acción es que la liraglutide pues va a funcionar como un agonista del receptor GLP-1, que es una hormona como tipo incretina, que lo que va a hacer es regular todo el metabolismo de la glucosa y el apetito. Entonces como resultado pues va a aumentar esa secreción de insulina dependiente de glucosa en el páncreas, va a disminuir la secreción de glucagón, va a retrasar ese vaciamiento gástrico, que lo que va a hacer es pues, prolongar la sensación de saciedad en el paciente y también va a actuar a nivel del hipotálamo, reduciendo el apetito y la ingesta calórica. Entonces, ¿en qué se diferencia de la semaglutide? Es más que todo como en la frecuencia y la frecuencia de aplicación. Esta es por vía subcutánea y se va a aplicar una vez al día.
Ya ahorita voy a hablar de la semaglutide, pero la semaglutide pues es una vez a la semana porque es de acción prolongada, por si tenían como la duda entre cuál era la diferencia entre una y la otra. En cuanto a las contraindicaciones, pues está contraindicada en enfermedad gastrointestinal grave, en antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2. En cuanto a efectos beneficios, tiene beneficios en diabetes mellitus, en la hipertensión, en enfermedades cardiovasculares ateroscleróticas, en insuficiencia cardíaca que tenga la fracción de eyección preservada, apnea obstructiva del sueño, osteoartritis o osteoartrosis. También tiene como efectos muy positivos en estas comorbilidades que son normalmente las comorbilidades que presentan nuestros pacientes con obesidad. Los efectos adversos, lo mismo. Se repiten náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, ya aquí las únicas cosas que podríamos agregar sería como una dispepsia y un aumento de la frecuencia cardíaca. En cuanto a las sugerencias y seguimiento, pues también tratar de rotar el sitio de inyección para reducir el dolor, porque si se inyecta en el mismo brazo y estarlo haciendo todos los días, en especial con la liraglutide, que es todos los días, pues no sería lo ideal, sería que lo ideal pues estar cambiando constantemente como del sitio. Refrigerar los medicamentos, porque si no van a perder su efectividad, entonces estos tienen que tener guardados en una nevera a una temperatura fría. Y también informar, o sea, que el paciente te informe si se toma algún tipo de insulina o sulfonilurias, que lo que van a hacer, pues, es aumentar ese riesgo de hipoglucemia que puede llegar a ser, pues, mortal para el paciente y no queremos eso. Entonces, en cuanto a monitoreo, lo mismo, frecuencia cardíaca, cambio de humor, presión arterial, tener todas estas cosas en cuenta. Ya para la semaglutide esta es mucho más potente. Vemos que la reducción de peso es de un 11,9%, el costo es bastante alto. El mecanismo de acción es el mismo y pues los efectos van a ser los mismos, aumentar la secreción de insulina, disminuir la secreción de glucagón, retrasar el vaciamiento gástrico, actuar en el hipotálamo, que nos va a reducir pues el apetito y la ingesta calórica. Y era lo que yo había dicho ahorita, que esta es vía subcutánea una vez por semana, pero también existe formulación oral para los pacientes que son específicamente diabéticos. Pero pues en los pacientes obesos queremos que sea como de efecto más rápido, entonces mejor inyectado. De contraindicaciones, pues como funciona igual que la liraglutide, pues son las mismas. Lo único es que como este es más intenso, pues va a haber fatiga. Entonces está contraindicado para enfermedades gastrointestinales graves, antecedentes personales o familiares de carcinoma medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple. También tiene efectos beneficiosos en diabetes, presión arterial, enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. eh, Osteoartrosis, osteoartritis y enfermedad hepática, esteatohepática, que está relacionada pues a la parte de disfunción metabólica. En cuanto a efectos adversos, vamos a ver que están las náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dispepsia, cefalea, fatiga, aumento de la frecuencia cardíaca. En cuanto a sugerencias y seguimiento, son las mismas que lo anterior. Gerar el sitio de inyección, informar al paciente que también con diabetes mellitus tipo 2 tiene esta comorbilidad, que tiene riesgo de retinopatía diabética, y también si está tomando algún otro tipo de medicamento para evitar pues riesgos de hipoglucemia. Entonces, lo mismo, monitoreo, electrolitos paraclínicos, si hay síntomas de colelitiasis también que el paciente nos informe para pues realizar un ajuste del medicamento, cambiarlo o realizar algún tipo de seguimiento. Y ya este es el último medicamento que menciona la guía, que es la tirzepatida, que es la que tiene el costo más alto, pues porque tiene el mayor porcentaje de efectividad de reducción de peso, en un 16,2%. Entonces, este va a funcionar como un agonista dual de incretinas, entonces va a actuar sobre dos receptores importantes, que son el GLP-1, que es el péptido similar al glucagón tipo 1, y el GIP, que es el receptor de polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Entonces va a ser como el doble trabajo de la semaglutida y la liraglutida. Entonces el resultado es que nos va a aumentar pues esa secreción de insulina, va a disminuir la secreción de glucagón, va a retrasar el vaciamiento gástrico, que nos va a generar esa sensación de saciedad, también va a reducir el apetito a nivel del sistema nervioso central y pues va a favorecer totalmente como esa disminución de peso corporal que presenta el paciente, va a ser como muy rápido. Esto también, ahorita vamos a hacer el algoritmo que nos decide a nosotros como qué medicamento seleccionar en cada paciente dependiendo pues de las condiciones que tenga.
En cuanto a contraindicaciones, las mismas, enfermedad gastrointestinal, lo de las neoplasias carcinoma medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple, tiene efectos positivos en todas estas comorbilidades, los efectos adversos suelen ser los mismos, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, dispepsia, todo es como muy similar. Y también en las sugerencias de seguimiento, lo mismo, refrigerar, hacer un seguimiento, como decía, hay una deficiencia de vitaminas, si está tomando otro tipo de medicamentos para que no haya hipoglucemia, todo es como muy similar. Entonces, esta es la parte que nos interesa, que es precisamente la de selección del medicamento, que es lo que el algoritmo que nos ofrece la guía. Entonces, la guía como primera cosa nos hace unas recomendaciones iniciales, que es como realizar un asesoramiento conductual en el paciente, establecer como patrones nutricionales que sean saludables para ese paciente, también instalar como rutinas de actividad anaeróbica y ejercicios de fortalecimiento muscular, también como que tenga como un automonitoreo de qué frecuencia cardíaca, presión arterial, sintomatología y pues evitar medicamentos que promuevan el aumento de peso. Entonces, en seguimiento, pues tenemos que se debe hacer como un seguimiento mensual durante los primeros 3 meses para modificar el tratamiento en caso de que sea necesario. Ya después serían cada 3 meses durante el primer año y ya de ahí cada 3 a 6 meses ya es más esporádico. Entonces, eso por esa parte. Con esto lo que queremos es pues, que el paciente tenga como esa reducción de peso y que se prevengan enfermedades y complicaciones relacionadas con la obesidad, especialmente en este tipo de algoritmo, porque este es el algoritmo de pacientes con obesidad, pero que no tienen ningún tipo de comorbilidad. El algoritmo con comorbilidades estamos adelante. Entonces aquí, ¿cómo vamos a decidir el medicamento que va a usar ese paciente? Entonces, es dependiendo qué tanto peso queremos que el paciente pierda. Entonces, si queremos que el paciente pierda una cantidad modesta porque realmente pues, la obesidad no es muy significativa, entonces usamos medicamentos que no sean tan potentes como la naltrexona bupropión, la liraglutide, la fentermina y el orlistat. Si queremos ya que tenga una pérdida moderada, entonces ya es de un 5 a un 10%, y ya usamos la fentermina topimarato, que es como doble medicamento en uno. Y ya cuando queremos pues una alta pérdida de peso, ya usamos los más potentes, que son la tirzepatide y la semaglutide. Entonces, aquí pues lo clave es como seleccionar el medicamento que se alinee con los objetivos del paciente y pues que no tenga barreras para su uso a largo plazo. Entonces, en caso de que también de pronto llegue a ser como inadecuada la respuesta al tratamiento, pues aquí podemos tener diferentes opciones, ya eso será criterio pues de cada médico, si aumentar la dosis del medicamento hasta la dosis máxima tolerada o usar otro medicamento para obesidad, probar con otro, de pronto combinar ese medicamento que se está usando con otro más, o ya en casos como muy extremos, considerar como si el paciente es candidato para realizar algún tipo de intervención quirúrgica, como lo es la cirugía bariátrica. Aquí tenemos es el algoritmo de forma similar, pero ya teniendo en cuenta pues las comorbilidades, entonces dependiendo de la comorbilidad que tenga, ya este algoritmo nos hace algunas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de la prediabetes, nos dicen que por ahí se puede utilizar la tirzepatida, la semaglutide, la fentermina, topimarato, la liraglutide o el orlistat. En la diabetes mellitus tipo 2 nos dice que podemos usar la tirzepatida, la semaglutida, la liraglutida, la fentermina topimarato, la naltrexona o el orlistat. En la hipertensión, pues lo mismo, tirzepatida, semaglutide, orlistat, fentermina topimarato, liraglutide. Y pues sí, en general esto es como solamente como las sugerencias que hace la guía de qué medicamento utilizar respectivamente del caso de comorbilidad que tenga pues nuestro paciente. Entonces así pues evitar los efectos adversos o contraindicaciones que pueda tener en caso de que queramos usar algún tipo de medicamento y nuestro paciente tenga alguna otra condición anexada. Entonces como para no hacerlo tan largo porque pues son varios medicamentos. Entonces igual esta presentación si quieren la podemos mandar. O ahí incluso abajo está como la cita bibliográfica de donde sacamos eso para que los que les interese y quieran revisarlo, pues puedan ver como más a profundidad la tabla y no extendernos tanto con la charla que sí ya vamos como muy de harto tiempo. Entonces, aquí ya pues hablamos de que si bien es como importante toda esta parte de los medicamentos que se utilicen para los pacientes, pues también tener en cuenta que no todo se trata de medicamentos y el paciente también tiene que tener como un papel activo en su propia salud y que pueda tener beneficios a través de
cambios en el estilo de vida, que lo que logren es beneficiar esos objetivos de salud que tenemos con ese paciente. Entonces, lo ideal sería como modificar el estilo de vida. Entonces, primero empezar por reducción de la ingesta calórica. Entonces, lo ideal y lo que recomiendan las guías es que sea como un déficit energético mayor o igual a 500 kilocalorías por día, que hayan cambios en el patrón alimentario y el tamaño de las porciones para que se vea reflejado pues esa pérdida de peso. Y esto pues normalmente toda esta parte de la alimentación, de eso se encargan los nutricionistas, que son los profesionales precisamente en todo esto. También aumento de la actividad física, que es incrementar el gasto energético mediante ejercicio, porque pues también va a generar una mejor respuesta al paciente a los medicamentos y también va a contribuir a esa parte de la pérdida de peso que queremos que logre. Entonces, actividad física progresiva, ejercicios aeróbicos. Lo ideal sería como 150 minutos, que es el estándar, pero en pacientes con obesidad y también dependiendo como el grado de obesidad que tengan, pues ya de ahí se mira el tipo de ejercicio que sería adecuado para ese paciente o también la intensidad, como de la cantidad de minutos que sea a la semana. Pero lo ideal sería que siempre fuera como mucha. Entonces, en cambios sostenidos en hábitos de vida, pues mejorar esa calidad de la dieta, que la comida que se coma sea sustancial, que sea, que no sea rica en grasas saturadas, sino más bien como cambiarlo por frutas, vegetales, mucha proteína. También reducir las conductas sedentarias, promover al paciente a que pues haga ejercicio y también establecer esto como una rutina para que el paciente pues la tenga establecida y la ponga en práctica constantemente. Entonces no sea como esporádico de que un día sí y luego ya dura una semana sin hacer nada, no, porque así tampoco vamos a ver pues resultados reflejados de forma rápida. En cuanto a la terapia conductual, pues aquí ya lo que queremos es pues generar como estrategias psicológicas en ese paciente que modifiquen esa conducta que está relacionada pues con la alimentación y la actividad física. Entonces, promover como un automonitoreo de que el paciente pueda tener como un diario de peso, que mire cómo está haciendo su progreso y que incluso tenga como esa motivación para continuar esa adherencia al tratamiento. También la dieta que de pronto sea adaptada a lo que él le gusta, quizás como que todo esto podría ayudar a la parte de que él se sienta entusiasta como pues con esta terapia que se está proporcionando. También la actividad física, establecer metas realistas como en corto plazo, también que sea progresivo, porque pues puede ser como bastante difícil para el paciente si se generan cambios de forma abrupta cuando él ya tenía pues un estilo de vida establecido previamente. También controlar como toda esa sensación de estímulos, de pronto en pacientes que tengan mucha ansiedad y se den atracones por eso, controlar como desde raíz la razón por la que se está haciendo esta sobreingesta de alimento, resolucionar como todos esos problemas por los que el paciente pues está teniendo este tipo de conductas y generar pues un apoyo y seguimiento regular con los profesionales de la salud para que el paciente pues no tenga recaídas y responda muy bien al tratamiento. Entonces aquí incluso la guía nos dice que hay metaanálisis citados que lo que muestran es que el asesoramiento sobre el estilo de vida podía lograr aproximadamente un 2,6% de pérdida de peso corporal en promedio, lo cual es muchísimo teniendo en cuenta que el paciente pues tuviera un papel activo como en toda la parte de cambio de estilo de vida. Y también se demostró que la terapia conductual intensiva puede producir reducciones de peso mayores que las intervenciones de menor intensidad, precisamente porque están enfocadas como en toda esa parte de atención integral que busca abordar desde raíz para que el paciente tenga una mejor respuesta al tratamiento. Y ya eso sería como todo lo de la charla. Aquí está pues nuestra tutora, la doctora Blanca, que puede responder algún tipo de duda que si alguno de ustedes tiene o algo, pues puede comentarla. Y ya, eso sería todo por la charla, espero les haya gustado. También se aceptan sugerencias. Hola, buenas noches. Quería